Aunque no sé si Rafael lo aceptará tan fácilmente. De Rafael no se preocupe. De él me encargaré yo. Hola a todos y bienvenidos a TVN Revisar. Hoy les traigo el resumen completo y narrado de la semana del 21 al 25 de julio en Valle Salvaje, con todo el drama, las traiciones y las alianzas que han sacudido el valle. Vamos allá. La semana del 21 al 25 de julio en Valle Salvaje ha marcado un antes y un después en la historia de la serie. Los conflictos que llevaban meses gestándose han llegado a un punto de ebullición y lo que parecía imposible comienza a tomar forma, una resistencia real contra el poder de José Luis. Los hijos, que antes se doblegaban ante su voluntad, ahora se han unido con sus diferencias a cuestas para oponerse a la tiranía familiar desde dentro del palacio. Alejo, Rafael y Julio, cada uno con sus culpas, heridas y motivaciones, han entendido que la sangre no justifica la sumisión y que la única forma de rescatar Valle Salvaje es uniéndose. El trabajo conjunto en las tierras, el compromiso de proteger a Evaristo y la creación de alianzas con personajes clave como Atanasio o el Marqués de Guzmán son solo el comienzo de un plan mayor que busca cambiar el destino de todos. Del lado de la casa pequeña, la fortaleza de Mercedes, el sacrificio de Luisa, el regreso firme de Pepa y la intervención prudente de Matilde consolidan una comunidad que, aunque golpeada, se niega a rendirse. Las mujeres de esta historia, Adriana, Irene, Bárbara, incluso las que dudan, han demostrado que el verdadero poder está en resistir con dignidad y verdad. El equilibrio de poder está cambiando y aunque la lucha será larga y dolorosa, ya no es unilateral. La batalla ha comenzado y esta vez el futuro no está escrito por el duque, sino por quienes se atrevieron a enfrentarlo. En los rincones oscuros del palacio, donde las palabras susurradas tienen más peso que los decretos, Úrsula tramaba su jugada más audaz. Su obsesión con Rafael había cruzado la línea de lo admisible hacía tiempo, pero ahora, con la incertidumbre sobre el embarazo de Adriana y los movimientos de los hermanos, Úrsula sintió que era el momento de actuar. Si quería alejarlo de Adriana para siempre, debía forzarlo a marcharse y tenía una idea: presionarlo para que se trasladara con su padre biológico a Madrid. Una mañana, lo abordó en el pasillo principal. Rafael, ocupado en sus pensamientos, intentó evitarla con una cortesía forzada, pero ella no se lo permitió. «Rafael, tenemos que hablar», dijo con firmeza, bloqueándole el paso. Él la miró con frialdad. «No tengo nada que decirte, Úrsula». «¿Y si tú claro?» «Pues yo sí», respondió ella, sin amedrentarse. «Estás cometiendo un grave error quedándote aquí. Estás desafiando a tu padre y te estás involucrando en asuntos que solo te traerán desgracia». «¿Y qué propones tú?», espetó él con sarcasmo. «¿Que me vaya a vivir con un hombre al que no conozco solo para escapar de una verdad que me pertenece? Propongo que pienses en ti», insistió ella. «En tu futuro, en la posibilidad de empezar de nuevo en Madrid, con la fortuna de tu verdadero padre. ¿No lo ves? Aquí solo recibirás desprecio, te tratan como un traidor». Rafael se alejó unos pasos, tratando de contener la ira, pero Úrsula no se detuvo. «Fui mashallah, Adriana no te quiere. Está con Julio, ha aceptado su destino y el niño que espera no cambiará eso, pero en Madrid podrías empezar de nuevo conmigo, si quieres, o solo, pero lejos de esta podredumbre». El tono final fue casi suplicante. Rafael se giró lentamente, la miró de arriba a abajo y dijo, con voz contenida: «No tienes ni idea de lo que dices. No sabes lo que hay entre Adriana y yo, y si crees que voy a huir por miedo, es que me has entendido muy mal». Úrsula bajó la vista por primera vez, pero lo que parecía una retirada era solo una pausa, porque más tarde, en conversación con José Luis, dejó caer con disimulo el asunto: «He hablado con Rafael. Creo que sería muy beneficioso para todos que consideraras enviarlo a Madrid. Allí puede aprender a ser útil. Aquí solo crea conflictos». José Luis la observó con interés.
En parte compartía la idea. Rafael siempre fue el más independiente, el más incómodo. Si podía alejarlo, al menos por un tiempo, se eliminaría una amenaza. ¿Y cómo piensas convencerlo?, preguntó el duque. No necesita convencimiento, respondió Úrsula. Solo necesita una última decepción. Fue entonces cuando decidió provocar una situación límite. Fingió una conversación con Julio delante de Adriana, dejando caer intencionadamente frases ambiguas como: Rafael nunca sabrá lo que realmente pasa entre ustedes, o cuando se entere de la verdad, se irá por voluntad propia. Adriana, cansada de su intromisión, la enfrentó. No te atrevas a hablar en mi nombre ni en el de Rafael, y si sigues esparciendo mentiras, me encargaré personalmente de que nadie en esta casa vuelva a escucharte. Úrsula fingió una sonrisa dulce, pero por dentro hervía. Sabía que estaba perdiendo el control de la situación. Rafael no se marcharía y Adriana no se doblegaría. Necesitaba otra táctica. Fue entonces cuando acudió al arma más baja. El chantaje emocional. Se presentó en la casa pequeña, con lágrimas fingidas, y pidió hablar a solas con Mercedes. Solo quiero ayudar a Rafael, dijo, entre sollozos. Quiero lo mejor para él, pero aquí lo están destruyendo. Mercedes la observó con serenidad. Ya había aprendido a desconfiar de su sobrina, y aunque no la enfrentó directamente, supo que tras cada palabra había un interés oculto. Rafael sabrá decidir por sí mismo, respondió. No necesita que nadie lo proteja. Úrsula se marchó sin lograr su objetivo, pero en su interior seguía maquinando. Sabía que Rafael se tambaleaba emocionalmente si encontraba el modo de provocar una crisis, una ruptura final entre él y Adriana. Quizás entonces sí aceptaría marcharse, pero lo que Úrsula no sabía era que Rafael ya había tomado una decisión: no permitir que nadie más hablara por él, y mucho menos ella. Esa noche, solo en su habitación, Rafael escribió una carta a su padre biológico en Madrid, no para pedir ayuda, sino para decirle que, por el momento, no pensaba irse, que tenía asuntos pendientes en Valle Salvaje y que nadie lo sacaría de allí sin su consentimiento. Una pequeña victoria, un paso hacia su autonomía y, sobre todo, un rechazo silencioso a quienes creían que podían manejarlo como una ficha más del tablero. Leonardo caminaba por los pasillos del palacio, con la mirada perdida y la conciencia cargada. Había vuelto con Bárbara, y aunque en apariencia todo parecía volver a la normalidad, un secreto lo atormentaba día y noche. Aquel beso con Irene, aquella traición inesperada y silenciosa que ahora se alojaba en su pecho como un puñal oculto. Bárbara, en cambio, estaba radiante. Cada vez que se cruzaban, le sonreía con una dulzura que Leonardo sentía como un golpe a su corazón. Ella, ajena por completo a la culpa que él sentía, estaba feliz. Hablaba con emoción de planes, ilusiones y sueños compartidos que ahora, para él, parecían lejanos e imposibles de alcanzar. Era como vivir en dos mundos distintos, el de la apariencia y la realidad. Una tarde, mientras Bárbara arreglaba unas flores en el salón, Leonardo entró en silencio, observándola con un nudo en la garganta. Ella lo recibió con una sonrisa amplia y sincera, acercándose rápidamente a él. Leonardo, no puedo creer lo felices que somos ahora. Siento que finalmente todo está en su lugar, dijo ella, llena de entusiasmo. Él sonrió débilmente, evitando sus ojos. Sí, Bárbara, parece que por fin las cosas están en orden, pero no era cierto. Nada estaba en orden. Leonardo sentía que cada día se hundía más en aquella mentira que lo asfixiaba lentamente. Quería hablar, decirle la verdad, pero el miedo a perderla era más fuerte. La amaba, sí, pero había cometido un error imposible de borrar, y cada gesto cariñoso de Bárbara aumentaba su culpa, hasta límites insoportables. Aquella misma tarde, Irene lo encontró en el jardín. Ella, con una calma aparente pero igual de preocupada, lo miró con detenimiento. ¿Sigues con ese remordimiento absurdo, Leonardo? Ya acordamos olvidar lo sucedido
No quiero verte sufrir, así le dijo con suavidad. Leonardo negó con la cabeza. No puedo, Irene. Cada vez que miro a Bárbara siento que le estoy mintiendo descaradamente. Esto no es justo para ella. Irene suspiró, comprensiva, pero también cansada de aquella constante tortura emocional. Leonardo, no puedes cambiar el pasado. Además, fue solo un beso, una tontería que jamás debió suceder. Bárbara te quiere y merece ser feliz contigo. ¿Realmente vale la pena destruir eso por algo tan insignificante? Él la observó fijamente, su rostro tenso por la frustración. Tal vez para ti sea insignificante, pero para mí es una traición que no puedo quitarme de encima. No soy capaz de fingir eternamente. Irene asintió lentamente, comprendiendo la profundidad de su angustia. Entonces, ¿qué vas a hacer? Leonardo respiró hondo, mirando hacia el horizonte. Debo decirle la verdad. Necesito confesarlo. Aunque eso signifique perderla. Irene guardó silencio unos segundos antes de responder. ¿Sabes que esto podría acabar con lo vuestro para siempre? Ella no entenderá. Leonardo, nadie entendería. Él bajó la mirada, pensativo. Aún así, prefiero perderla por la verdad que conservarla bajo una mentira. No puedo seguir así. Irene, esa noche, Leonardo decidió enfrentar la realidad. Fue en busca de Bárbara, con el corazón latiéndole fuertemente en el pecho. Al verla sentada junto al fuego, tranquila y sonriente, sintió que todas sus fuerzas flaqueaban, pero la determinación fue más fuerte. Bárbara dijo suavemente, intentando mantener la compostura, necesito hablar contigo. Ella lo miró intrigada, dejando su labor a un lado. Claro, Leonardo, ¿qué ocurre? Él se sentó frente a ella, sintiendo que las palabras se le escapaban, que decir aquello en voz alta lo desgarraba profundamente. Hay algo que debes saber, algo que he guardado por miedo a perderte. La sonrisa de Bárbara desapareció lentamente, reemplazada por una expresión de preocupación. Me estás asustando, Leonardo. ¿Qué ha pasado? Hace un tiempo, cuando estábamos separados y las cosas entre nosotros eran inciertas, cometí un error que ahora no puedo olvidar y que necesito confesarte. Ella palideció ligeramente. ¿De qué error hablas exactamente? Leonardo tomó aire profundamente. Me besé con Irene. Fue algo breve, absurdo, pero sucedió. No puedo continuar ocultándotelo. No puedo vivir sabiendo que te miento. Bárbara guardó silencio, paralizada por la confesión inesperada. Sus ojos se llenaron lentamente de lágrimas, mientras la realidad caía sobre ella como un golpe duro e implacable. No respondió inmediatamente, pero su mirada decía todo lo necesario. Dolor, decepción y una tristeza infinita. Leonardo comprendió entonces que aquella revelación acababa de cambiarlo todo. El futuro que habían soñado juntos ahora pendía de un hilo tan frágil como la verdad misma. Pero por primera vez en mucho tiempo, aunque el dolor fuera inmenso, Leonardo sintió alivio. Había hecho lo correcto. Ahora, lo que sucediera dependería únicamente de Bárbara, de su capacidad de perdonar o del coraje para dejarlo ir definitivamente. La tensión entre Adriana y Rafael había alcanzado un punto insostenible. Desde el día en que él se enteró por terceros del embarazo, todo se había convertido en una espiral de emociones contenidas, silencios dolorosos y preguntas sin respuestas. Rafael sentía que su mundo se desmoronaba, no solo por la posibilidad de ser padre, sino por la forma en que había sido apartado de algo tan importante. Adriana, por su parte, vivía con una culpa constante. Sabía que había fallado al no contarle a Rafael primero, como Luisa le había aconsejado, pero entre el miedo, la presión de Julio y la complejidad de su situación familiar, había terminado cediendo ante lo más fácil, el silencio, y ahora pagaba el precio de su omisión. En uno de los pasillos del palacio, Rafael la interceptó sin previo aviso. Ella bajaba de su habitación cuando lo vio venir con paso firme, la mirada fija en ella, el ceño fruncido.
Adriana supo de inmediato que ese momento había llegado. «Necesitamos hablar», dijo él sin rodeos. Adriana asintió en silencio y lo siguió hasta uno de los salones más apartados. Una vez allí, Rafael cerró la puerta tras de sí y se volvió hacia ella con una mezcla de rabia y dolor. «¿Por qué no me lo dijiste tú? ¿Por qué tuve que enterarme por mi padre, como si fuera un invitado más en esa cena ridícula?» Adriana bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de su voz. No sabía cómo hacerlo, Rafael. Todo pasó tan rápido. ¿Y Julio? ¿Julio?, interrumpió él. «¿Qué tiene que ver Julio en esto?» Él me lo preguntó directamente. Le dije que estaba embarazada y fui cogiendo a contárselo a tu padre. Yo no lo autoricé. ¿No lo planeé así?» Rafael la miró con incredulidad. «¿Y lo dejaste hacer como si nada? ¿No pensaste que yo merecía saberlo antes que nadie?» «Lo pensé», respondió ella, con lágrimas en los ojos, «todos los días, pero tenía miedo, Rafael, miedo de tu reacción, miedo de lo que significaría para ti, para nosotros». Él dio un paso hacia ella, con la voz más baja pero más firme. «¿Y ahora qué significa, Adriana? ¿Ese hijo es mío?» Adriana se llevó las manos al rostro, incapaz de seguir evadiendo. «Sí, Rafael, es tuyo. Nunca estuve con Julio. Tú lo sabes, pero ahora todo está fuera de control». Rafael cerró los ojos, procesando la respuesta que ya intuía, pero que necesitaba escuchar en voz alta. La rabia comenzó a disiparse, dando paso a una tristeza profunda. «No puedo creer que hayas dudado tanto de mí. ¿Qué clase de relación creías que teníamos?» «Una que se rompía cada vez que intentábamos acercarnos», replicó ella con voz temblorosa. «Siempre nos ponían en contra. Siempre había una excusa, una barrera, un no se puede. Sentí que este hijo solo lo complicaría más todo. Y sin embargo, lo que más lo complicó fue tu silencio», dijo él, dolido. En ese instante, ambos quedaron en silencio, atrapados en una maraña de sentimientos imposibles de deshacer fácilmente. Las paredes del salón parecían encoger con cada segundo que pasaba. Adriana quiso decir algo más, pero las palabras no llegaban. Fue Rafael quien habló nuevamente. «No me interesa lo que piense mi padre, ni lo que quiera Julio. Si ese niño es mío, voy a hacerme cargo, pero no voy a quedarme callado mientras él se pasea diciendo que será su heredero». Adriana levantó la mirada, con un brillo nuevo en los ojos. «¿Y qué piensas hacer?» «No lo sé todavía», admitió, «pero tengo claro que esto no puede seguir así. Tú y yo necesitamos hablar como adultos y decidir qué haremos. No por tu padre, ni por el mío, ni por Julio, por nosotros y por ese bebé». Las palabras resonaron como un compromiso, como una promesa apenas nacida en medio de un campo de batalla emocional. Adriana asintió, comprendiendo que aquel momento era decisivo. Aquel mismo día, Úrsula apareció para sumarse al caos con su habitual tono venenoso. Con una sonrisa fingida, se dirigió a Julio para reafirmar su siniestra alianza. «El embarazo de Adriana va a jugar a tu favor», dijo ella en voz baja. «La tendrá atada a ti. No se atreverá a marcharse con Rafael ni a alejarse de la casa grande. Lo único que tienes que hacer es actuar como padre ejemplar y yo me encargaré del resto». Julio, imperturbable, asintió con un gesto sutil, pero en su interior sabía que las piezas no encajaban tan fácilmente. Rafael había reaccionado con más coraje de lo que esperaba, y Adriana ya no era tan manipulable. La tensión entre los tres crecía con cada encuentro, con cada palabra no dicha, con cada gesto contenido, y lo que una vez fue una historia de amor y deseo, ahora se convertía en un campo de batalla donde el futuro del hijo de Adriana estaba en juego. En el silencio solemne de su despacho, José Luis observaba con detenimiento el documento que Julio le había entregado. No era un simple informe, era una revelación. La información, cuidadosamente recopilada por su hijo obediente, le confirmaba algo que venía sospechando hacía tiempo. Evaristo, el hijo de Luisa, tenía sangre de su linaje. Era
Efectivamente, un Gálvez de Aguirre. Durante semanas, José Luis había presionado a Julio para que descubriera la verdad. Había dado órdenes claras, convencido de que había un detalle escondido, una conexión que aún no podía ver, pero ahora lo sabía. El niño que hasta hace poco consideraba un simple bastardo en la casa pequeña resultaba ser, según las pruebas y testimonios que Julio había reunido, hijo de Domingo, su primo fallecido. El impacto fue demoledor. ¿Estás completamente seguro de esto?, preguntó el duque, levantando la vista hacia su hijo con una mezcla de asombro y furia. Lo estoy. He rastreado fechas, testimonios, hablé con antiguos criados, todo encaja. Evaristo es hijo de Domingo, respondió Julio con su acostumbrado tono frío. José Luis apretó los dientes. Que Domingo, aquel primo al que siempre había considerado menos merecedor, pero que contaba con mayor fortuna y gracia entre los demás nobles, dejara un heredero oculto en las faldas de una criada, era un escándalo, pero más allá de eso, era una amenaza. Si esta verdad salía a la luz, Evaristo no sería solo un niño cualquiera, sería potencialmente el legítimo heredero de gran parte de las propiedades y títulos que, tras la muerte de Domingo, se habían desviado hacia él. Esto no puede saberse, dijo el duque, con voz baja pero firme. Julio asintió con un matiz de satisfacción en su expresión. Había entregado una pieza clave del ajedrez familiar y ahora su posición junto a su padre se consolidaba aún más. Debemos actuar rápido, añadió José Luis. Si Luisa pretende usar este niño para algo, la frenaremos. Si Mercedes planea protegerlo como uno de los suyos, ¿sabrá lo que eso le cuesta? Julio, calculador como siempre, esperó a que su padre terminara de trazar el plan, pero José Luis no compartió detalles, solo se quedó mirando el fuego que ardía en la chimenea, con una mirada dura, hundida en pensamientos oscuros. En la casa pequeña, Luisa no sabía que la verdad estaba ya en manos del duque. Seguía pensando que podía proteger a su hijo con silencio, que nadie sospecharía lo suficiente como para buscar más allá. Solo Mercedes y Matilde conocían parte de la historia, y ambas habían jurado lealtad absoluta, pero el círculo comenzaba a cerrarse sin que ella lo supiera. Esa misma tarde, Rafael apareció en la casa pequeña para hablar con Mercedes. Venía a advertirle que su padre estaba actuando con una intensidad poco habitual y que el nombre de Evaristo se repetía en sus conversaciones más privadas. Está obsesionado, dijo Rafael, y si ha llegado a indagar tanto, puede que ya sepa la verdad. Mercedes frunció el ceño. ¿Qué piensas que hará? Lo que sea, respondió él. José Luis no admite amenazas a su poder, y Evaristo, aunque sea solo un niño, ahora es una amenaza para él. Mercedes asintió con gravedad. No lo vamos a entregar. Evaristo es uno de los nuestros. Lo protegeremos. En ese instante, Luisa apareció en el marco de la puerta. Había escuchado parte de la conversación y su rostro era una mezcla de pánico y resolución. Miró a Rafael con ojos firmes. Si algo le pasa a mi hijo, si se atreve a tocarlo, juro que yo misma acabaré con ese hombre. Rafael se quedó en silencio. Conocía esa mirada. Luisa ya no era solo la cocinera fuerte y maternal, era una madre en guerra. Mientras tanto, en el palacio, José Luis recibía en su despacho a Atanasio, su secretario personal. Le entregó nuevos documentos para formalizar una acción legal contra la casa pequeña. José Luis quería declarar oficialmente a Evaristo como ilegítimo y con ello justificar cualquier acción que deseara tomar en su contra. Atanasio, sin embargo, comenzaba a sentirse incómodo con las órdenes que recibía. Lo había tolerado todo hasta ahora. La deuda, el pozo, las restricciones, pero perseguir a un niño, eso era otra cosa. Aún así, no dijo nada. Tomó los papeles y salió con expresión neutra, aunque por dentro ya comenzaba a gestar una idea. José Luis se recostó en su sillón de cuero, sintiéndose nuevamente en control. Para él, esta revelación sobre Evaristo no era una tragedia, era una oportunidad para aplastar con más fuerza a la casa pequeña.
despojarlos de cualquier recurso, cualquier esperanza, cualquier vínculo que les diera poder. Y mientras la noche caía sobre Valle Salvaje, un nuevo capítulo de tensión se abría. El destino de un niño que, sin saberlo, cargaba en su sangre tanto la nobleza como el peligro, y en los ojos de su madre comenzaba a encenderse una llama que ningún duque podría apagar. Las tierras que Alejo había adquirido con la venta de su novela estaban cubiertas de maleza, duras y sin trabajar desde hacía años. No eran fértiles a simple vista, pero a ojos de alguien decidido eran una tabla de salvación, y para Alejo y Bernardo eran precisamente eso, una oportunidad para levantarse, trabajar y mantenerse fuera del alcance del duque José Luis. Fue durante una conversación íntima, sentados en el patio trasero de la casa pequeña, cuando Alejo propuso seriamente su idea. Ya lo había mencionado antes, pero esta vez hablaba con una convicción distinta. Quiero que trabajemos esas tierras juntos, Bernardo. Son tuyas, si las quieres, al menos hasta que superemos esta tormenta. Bernardo lo miró en silencio durante un momento, midiendo la sinceridad de sus palabras. Al final, asintió con un gruñido y un leve movimiento de cabeza. Mañana al amanecer, dijo escuetamente, y así fue. La mañana siguiente, el cielo aún conservaba tonos rosados cuando ambos hombres llegaron al terreno. Alejo llevaba una pala vieja al hombro, regalo de Matilde, mientras Bernardo cargaba un saco de semillas y herramientas que había encontrado olvidadas en un cobertizo. Los primeros minutos fueron silenciosos, dedicados a observar, calcular, decidir por dónde empezar, pero pronto el silencio se llenó con el sonido del trabajo. El sudor brotó, los músculos dolieron, y cada metro ganado a la tierra parecía una victoria. Poco a poco, el esfuerzo fue llamando la atención de otros. Matilde se apareció con un cántaro de agua, Luisa trajo pan caliente envuelto en tela, y Mercedes, con ojos brillantes, los contempló en silencio desde la distancia. Fue entonces cuando apareció Rafael. «¿Qué hacéis?», preguntó sin preámbulos, con la curiosidad viva en su tono. Alejo, cubierto de polvo y barro, se giró con una media sonrisa. «Lo que deberíamos haber hecho hace mucho, trabajar para vivir, no para sobrevivir». Rafael bajó la vista hacia la tierra removida. Luego miró a Bernardo, quien simplemente asintió con un gesto. El silencio que siguió fue cargado de significado. Sin decir más, Rafael se arremangó la camisa y tomó una de las palas que descansaba a un lado. Esa imagen, 3 hombres de linaje, sangre y caminos distintos unidos bajo el sol para labrar un pedazo de futuro, no pasó desapercibida, pero había una condición clara entre ellos. Esto debía permanecer en secreto. Nadie, y menos José Luis, debía saber que estaban trabajando en esas tierras, y es que cualquier oportunidad que José Luis descubriera, la destruiría. En la casa grande, Julio escuchó con discreción lo que había visto desde lejos uno de los sirvientes. Los hermanos trabajan juntos en un campo, pero nadie quiere hablar de ello. La noticia, aunque vaga, despertó en él una inquietud. «No digas nada», ordenó al sirviente, «que no llegue a oídos de mi padre. Si lo sabe, lo arruinará todo». Era la primera vez que Julio ocultaba información a José Luis, pero algo dentro de él le decía que permitir a Alejo y Rafael este margen de autonomía era necesario, no por generosidad, sino porque empezaba a entender que su padre, en su obsesión por el poder, solo dejaba ruina a su paso. Aquel pacto silencioso entre los hermanos significaba más que una estrategia, era una tregua emocional, una forma de protegerse mutuamente, incluso si no compartían aún todas las verdades. Mientras tanto, en el campo, el sol empezaba a caer. Los hombres se sentaron bajo la sombra improvisada de un árbol, bebiendo agua tibia y compartiendo migas de pan como si fueran un banquete. «¿Tú crees que esto funcionará?», preguntó Rafael en voz baja. «No lo sé», respondió Alejo, mirando el terreno, «pero prefiero intentarlo que volver al palacio a fingir que todo está bien». Bernardo asintió. «La tierra no miente, si le das, te da».
Pero si te rindes, no te da nada. Al caer la noche, los tres regresaron en silencio a la casa pequeña, agotados, con los brazos adoloridos, pero con el alma más ligera que en mucho tiempo. Ninguno de ellos sabía qué futuro les esperaba, pero esa tarde, por primera vez en semanas, sintieron que podían construir algo por su cuenta, que no todo dependía de los caprichos del duque, que la tierra, aunque áspera, podía ser más justa que la sangre. La confesión de Leonardo había dejado un vacío denso entre él y Bárbara. Durante los días siguientes, la joven apenas le dirigió la palabra. No hubo gritos, no hubo reproches abiertos, solo un silencio gélido, casi insoportable, que lo perseguía a cada rincón del palacio. Leonardo lo sentía en cada gesto, en cada mirada esquiva, en cada ausencia deliberada, y lo peor de todo era que no sabía si aquello era el principio de una ruptura definitiva o solo el dolor procesando su verdad. Bárbara, por su parte, luchaba por entender lo que sentía. No era tanto el beso en sí lo que la devastaba, sino lo que representaba: la duda, la inseguridad, la traición emocional de quien había prometido amarla por encima de todo. Recordaba cada palabra de Leonardo, cada promesa, y ahora todo parecía vaciarse de sentido. En una conversación con Irene, días después, Bárbara rompió finalmente el silencio. Me lo confesó. Irene dijo que fue un error, que fue un momento de confusión. Pero, ¿cómo se confunde a alguien así? ¿Cómo se besa a otra mujer cuando dice que me ama? Irene se quedó helada. No esperaba que Leonardo realmente lo dijera, pero tampoco iba a fingir sorpresa. No sé qué decirte, respondió con honestidad. Lo que pasó fue confuso para todos, pero él te eligió a ti, regresó a ti, y fue valiente al contarlo. Bárbara la miró con frialdad. ¿Valiente? ¿Eso es lo que crees? ¿Qué es valiente? Mentir, engañar y luego venir a pedirme perdón esperando que todo siga igual. Irene agachó la vista, tragando el nudo en la garganta. Sabía que no tenía derecho a defender a Leonardo, ni a sí misma, pero tampoco podía evitar sentir que todo aquello se le había salido de control. No sé si merece tu perdón, Bárbara admitió, pero sé que te ama, y también sé que se está destrozando por dentro. Aquella conversación no solucionó nada, solo dejó más preguntas en el aire. Bárbara necesitaba tiempo, necesitaba espacio y sobre todo necesitaba descubrir si era capaz de perdonar. Leonardo, mientras tanto, seguía hundido en la culpa, evitaba las zonas comunes, limitaba sus encuentros con Bárbara y pasaba largas horas en el jardín, sin saber qué hacer con ese dolor que había sembrado él mismo. La casa grande, que antes le parecía su hogar, ahora se había vuelto una prisión de silencio. Fue Rafael quien se le acercó una tarde. En un gesto inesperado, lo encontró sentado bajo un roble, la mirada fija en el horizonte. ¿Estás bien?, preguntó, sabiendo que la respuesta sería obvia. Leonardo negó con la cabeza, sin fingir. Lo arruiné todo, Rafael. Tenía algo hermoso y lo destruí por una estupidez. ¿Y se lo dijiste? Sí, y eso parece haberlo empeorado. Rafael se sentó a su lado, en silencio, luego habló con esa mezcla de dureza y comprensión que lo caracterizaba. A veces creemos que la verdad va a salvarnos, pero también puede destruirnos. Lo que importa es lo que hagas después. ¿Vas a quedarte lamentándote o vas a luchar por lo que amas? Leonardo lo miró con cansancio. ¿Y si no hay nada que salvar? Entonces asegúrate de no haber dejado nada por intentar, respondió Rafael. Esas palabras quedaron flotando en la mente de Leonardo durante días. Fue entonces cuando decidió escribirle una carta a Bárbara, no para justificarse, no para insistir, solo para abrirle su corazón con sinceridad. Bárbara comenzaba: no espero que me perdones, ni que me comprendas. Solo quiero que sepas que lo que ocurrió no borra lo que siento por ti. Me equivoqué. Sí, pero nunca dejé de amarte. Y si alguna vez decides darme otra oportunidad,
Estaré aquí, dispuesto a empezar de nuevo. Con honestidad, le entregó la carta en silencio, sin pedirle que la leyera de inmediato. Solo se la dejó en la repisa del tocador, con su nombre escrito con letra firme. Bárbara encontró la carta esa noche, no la abrió al instante, la miró largo rato, dudando si tenía la fuerza para revivir todo aquello. Finalmente la abrió, la leyó y lloró. No respondió, al menos no con palabras, pero esa noche, cuando Leonardo pasó por el pasillo, encontró su habitación con la puerta entreabierta y una vela encendida. No era una invitación clara, pero tampoco era un rechazo, era una señal de que tal vez el perdón aún era posible. El regreso de Pepa fue inesperado. Nadie en la casa pequeña lo había anticipado, pero cuando la vieron aparecer por el portón, con su andar decidido y su pañuelo rojo al cuello, todos supieron que traía algo importante. Hacía semanas que no sabían de ella. Su partida había sido abrupta, y aunque Matilde intentó mantener el contacto, nunca recibió respuesta, pero ahora estaba allí, de vuelta, con el rostro endurecido por un largo viaje y los ojos cargados de preocupación. Luisa fue la primera en recibirla. Al verla llegar, salió corriendo del interior de la casa y la abrazó con fuerza. «Pepa, ¿dónde estabas? ¿Qué ha pasado?» Pepa no respondió de inmediato, solo la sostuvo unos segundos y luego la apartó suavemente. «Tenemos que hablar, Luisa, es solas». Entraron en la cocina, donde Mercedes, Matilde y Bernardo ya habían empezado a notar la tensión en el ambiente. Pepa saludó con un gesto respetuoso, pero fue clara: «Lo que tengo que decirle a Luisa es delicado». Luisa, nerviosa, la acompañó a una habitación apartada. Una vez allí, Pepa cerró la puerta y comenzó a hablar con voz baja y urgente. «He estado en contacto con gente de tu antiguo pueblo», dijo, «y traigo malas noticias. Tu madre está muy enferma. Luisa, nadie te lo quiso decir para no preocuparte, pero la situación es grave». El mundo de Luisa pareció detenerse. Llevaba tiempo sin recibir cartas de su madre, pero pensó que era por los retrasos habituales del correo o por los problemas económicos. Jamás imaginó que se tratara de algo tan grave. ¿Qué tiene?, preguntó con la voz temblorosa. «Fiebre intermitente, dificultad para respirar. Dicen que está postrada desde hace semanas y que no reacciona a los remedios locales». Pepa la miró con seriedad. «Necesita atención médica urgente, Luisa, y tú tienes que ir a verla». «Ya». Luisa sintió que le faltaba el aire. Su madre siempre había sido su pilar, incluso desde la distancia. Ella la había criado sola, le había enseñado a ser fuerte, y ahora, enferma, esperaba sin saber si su hija volvería. «Pero no puedo dejar la casa. Está Evaristo. ¿Y todo lo que está pasando?», balbuceó. Perdida entre la angustia y la responsabilidad, Pepa la tomó de las manos. «Yo cuidaré de Evaristo. No estará sola. Mercedes ya sabe lo que significas para esta casa. Si se lo explicas, te dejará ir». Más tarde, Luisa se reunió con Mercedes y le contó todo. La reacción fue inmediata. Mercedes no dudó ni un segundo. «Tienes que ir, Luisa. No podemos permitir que pierdas a tu madre. Sin despedirte, aquí nos arreglaremos. Tienes mi bendición». Luisa abrazó a Mercedes con lágrimas en los ojos. Agradecida por la comprensión, Matilde también se sumó con un gesto de aprobación, aunque se le notaba preocupada. «¿Y si algo pasa mientras está fuera?», preguntó Matilde. «José Luis no va a dejar de atacarnos». «Entonces lucharemos como siempre», respondió Mercedes. «Y Luisa volverá pronto, con su madre mejorada y el alma en paz». Esa misma noche, mientras Luisa preparaba un pequeño bolso de viaje, tuvo una última conversación con Alejo. Él había notado su inquietud desde que Pepa llegó y no quiso dejarla marchar sin antes saber la verdad. «¿Te vas?», preguntó. Entrando en su habitación sin anunciarse, Luisa asintió, sentada en la cama, doblando una prenda. «Mi madre está enferma.
Grave, necesito ir a verla. Alejo se sentó junto a ella, tomándole la mano. ¿Cuánto tiempo estarás fuera? No lo sé, respondió con honestidad. Lo que sea necesario, pero volveré. Aquí está mi hijo. ¿Y tú? Alejo bajó la mirada, sintiendo un vacío anticipado. Se habían acercado tanto en las últimas semanas que la idea de su partida lo descolocaba. ¿Y si al volver ya no es lo mismo?, preguntó. Con la voz cargada de emoción, Luisa lo miró con ternura. Entonces trabajaremos para que vuelva a serlo. Lo importante es no dejar a los nuestros atrás. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Luisa montó en el carruaje que la llevaría de vuelta a su pueblo. Desde la puerta, Mercedes, Matilde, Alejo y Pepa la despidieron con miradas cargadas de afecto y preocupación. El carruaje se alejó lentamente, levantando una nube de polvo que desapareció con el viento. El corazón de Luisa latía con fuerza. Entre la tristeza y la determinación, no sabía lo que encontraría al llegar, pero sabía que debía hacerlo. Mientras tanto, en la casa pequeña, Pepa se instaló para ayudar en lo que fuera necesario. Su regreso había traído dolorosas noticias, pero también renovada fortaleza, porque a pesar del miedo, sabían que aún podían contar los unos con los otros. La tensión en Valle Salvaje estaba al borde del desborde. José Luis, aún sin conocer todos los movimientos a sus espaldas, intensificaba su dominio sobre la casa grande, creyéndose intocable, pero lo que ignoraba era que dentro de sus propios muros, sus hijos ya no respondían a su voz como antes. Algo se estaba gestando entre ellos, una alianza silenciosa, pero firme. Rafael, tras el enfrentamiento con Úrsula y las revelaciones sobre el embarazo de Adriana, decidió hablar con sus hermanos. Reunió primero a Irene en la biblioteca. Lejos de oídos curiosos, Irene, no podemos seguir fingiendo que esto está bien. Papá ha perdido el juicio, está dispuesto a todo, incluso a perjudicar a un niño, a Luisa, a cualquiera que no se someta. Irene, que había pasado por el remordimiento con Leonardo, entendía mejor que nunca lo que significaba vivir bajo la sombra del duque. Estoy contigo, Rafael. No me importa enfrentarme a él, pero si vamos a hacer algo, debe ser juntos. Poco después, se sumó Julio. Su presencia generó una tensión inmediata, pero esta vez su expresión era distinta. Había escuchado lo suficiente, había visto el daño, y por primera vez se sentía parte del problema y quizá de la solución. Sé que no confían en mí, comenzó con honestidad, y probablemente no deberían, pero también sé que lo que hace nuestro padre no tiene nombre. Si vamos a cambiar algo, quiero formar parte. Rafael e Irene se miraron, sorprendidos por la franqueza. ¿Estás dispuesto a actuar en contra de él?, preguntó Irene. Estoy dispuesto a hacer lo necesario para que este valle no se hunda con su tiranía, respondió Julio. No lo hago por redención, lo hago porque me he dado cuenta de que si seguimos su camino, terminaremos solos todos. Así nació la alianza, una que habría parecido imposible semanas antes. Los tres hermanos Gálvez de Aguirre, tan diferentes entre sí, uniendo fuerzas para proteger lo que quedaba de humanidad en Valle Salvaje. Su primer paso fue hablar con Atanasio, el secretario del duque. El hombre, hasta ahora obediente, había demostrado ciertos resquicios de conciencia. Fue Irene quien lo abordó. Sabemos que ha tenido dudas, queremos que actúe en consecuencia. Su firma, sus documentos, su acceso, podrían marcar la diferencia. Atanasio vaciló, pero cuando Rafael le habló del niño Evaristo y del intento de José Luis por usar la ley para aplastar a una madre inocente, algo en él cambió. Si colaboro, lo perderé todo, dijo. Mi posición, mi futuro, incluso mi libertad. Si no lo haces, respondió Julio, no quedará futuro para nadie. La reunión terminó con un acuerdo implícito. Atanasio ayudaría a frenar las acciones más inmediatas del duque, retrasando documentos, desviando notificaciones y, si era posible, filtrando información útil a los hermanos. Pero no fue todo. Los tres decidieron escribir una carta conjunta dirigida al marqués de Guzmán,
aliado histórico de Mercedes, solicitando una intervención externa, un arbitraje justo que impidiera a José Luis seguir operando con total impunidad. La redacción de la carta fue emotiva y firme. En ella expusieron no solo la injusticia contra Mercedes y Luisa, sino también los abusos del duque hacia sus propios hijos y el riesgo que representaba para la paz en el valle. Mientras tanto, Adriana, enterada de la alianza entre los hermanos, decidió apoyarles desde su lugar. No podía enfrentarse directamente a su padre, pero su palabra y presencia serían claves para neutralizar las maniobras de Victoria y frenar la presión sobre Luisa. Incluso Leonardo, superando su propio conflicto interno, se sumó discretamente al grupo. Aunque su prioridad era recuperar a Bárbara, entendía que este era un momento decisivo y si deseaba vivir en un lugar libre de mentiras y abusos, debía aportar su grano de arena. En el corazón del palacio, José Luis seguía convencido de que todo estaba bajo control. Creía que sus hijos se alineaban con su autoridad, que las amenazas eran mínimas y que la casa pequeña terminaría cediendo. Ignoraba por completo que su legado comenzaba a resquebrajarse desde dentro. Los hermanos, ahora unidos, no se movían por odio, sino por cansancio, por el deseo de vivir una vida donde el miedo no fuera la norma, donde el apellido Gálvez de Aguirre no significara servidumbre, sino justicia. La batalla estaba lejos de terminar, pero un frente nuevo se había abierto, uno que no dependía de Mercedes, ni de las tierras cultivadas, ni siquiera del favor de la corte. Era un frente familiar, íntimo, nacido del hartazgo y la esperanza. Y mientras el sol caía una vez más sobre Valle Salvaje, la sensación era distinta. Por primera vez, los muros del palacio parecían menos indestructibles. Por primera vez, el futuro se sentía possible.